la explicación del ejercicio, he estado revisando los ejercicios y me llamó la atención que no todos los resultados están correctos. En el caso de, bueno, que fue el único que ha entregado la segunda parte del ejercicio de Luis José, aquí ya lo tengo resuelto. Este es el que están haciendo ustedes. ¿Tienes los en tu casa, María? Voy, ahorita Es que tengo sencillo esto, no voy, espérame. Deja que yo le pongo pausa aquí. Espérame, estoy grabando. Bien, continúo. Entonces, em, en cuanto al error que tiene Luis José, me di cuenta porque no coincide con mi resultado en el sistema de ecuaciones y de hecho pensé que ese era el error, pero no, ese no es el error. El error inició incluso desde antes de que empezara a establecer su sistema de ecuaciones. Igual incluso me llamó la atención, dejen yo abro el otro archivo. Este es el ejercicio que yo les estoy explicando. Cuando yo les estaba explicando el ejercicio, yo sustituí el número que encuentro para poder eliminar, para que tenga yo términos semejantes y eliminar esos términos semejantes, lo sustituí en la primera ecuación. Por ejemplo, en este caso, igual lo sustituí en la primera ecuación, pero lo que hacía es dividir el primer término de la segunda ecuación entre el primer término de la primera ecuación. Me llamó la atención que Luis José lo hizo al revés. De hecho, pensé que ese era el error, pero afortunadamente en las matemáticas el orden de los factores no altera el producto en el sentido de que no, me refiero a que no tendría importancia en cuál haga este procedimiento de alterar la ecuación. Realmente no cambian nada si alteran la primera ecuación o eligen alterar la segunda. En este caso, yo me percaté que Luis José decidió por modificar la ecuación contraria a la que yo expliqué y pensé que ese era el error, pero realmente no, ese no es el error, el procedimiento está bien y le hubiera salido bien todos los resultados si realmente no hubiera pasado por alto este pequeño error. No tengo descargado en este dispositivo el archivo de José, pero su error está desde aquí. Dejen, comparo. A mí me da 3.73 y al José le da, si mal no recuerdo, 32 punto y tanto, pero dejen, verifico en donde tengo el archivo. Le da 32.49 y considero que su error fue que elevó al cuadrado elevó al cuadrado el 5.7 y al elevarlo al cuadrado le da 32.49. Repito para que no todos tengan este mismo error, es un error mínimo, pero es un error que cambia todos los resultados. Recuerden que cuando yo les expliqué, les dije que primero, como primer paso es elevar al cuadrado los datos de X, elevar al cuadrado los datos de Y. Entonces,
los iban a elevar al cuadrado uno por uno, pero yo les dije que lo corrieran solamente en Excel y es más sencillo, pero lo van a correr solamente hasta el último dato, hasta la última observación. De hecho, este es el primer paso, elevar al cuadrado. Y las sumas es el segundo paso. Entonces, solamente tienen que elevar al cuadrado hasta donde tengan su último dato, su última observación, y la suma ya no es un dato que yo les estoy proporcionando, sino recuerden que la tienen de la suma de los datos. Entonces aquí donde a José le dio 32.7, lo que hizo fue que elevó al cuadrado el 5.7, cuando realmente solo tenía que haber sumado el resultado de las x elevado al cuadrado y ya da 3.73, o en su defecto yo les dije que para que no fueran realizando las sumas uno por uno, solamente sumaran todos los valores de x. También, como sé que también tengo que sumar todos los valores de y, todos los valores de x elevado al cuadrado y todos los valores de y elevado al cuadrado, les dije que corrieran esta fórmula, que es una suma, y me sigue dando 3.73. Entonces, José, lo único que tienes que corregir en tu archivo es esta suma. Obviamente, por ende, igual tendrías que modificar el resultado de tu beta y de tu alfa, porque al momento en que planteaste el sistema de ecuaciones, aquí este resultado que da 3.73, pues tú aquí lo tienes como 32. Perdón, se me olvida cuál es tu resultado, es 32.49. Y claro que cuando hiciste este paso de resolver el sistema de ecuaciones, y cuando encontraste el número, bueno, tu número no fue 0.57, fue 1.75, al momento en que multiplicaste 1.75 por el resultado 32.49, pues te da un número muy grande. Y como recuerden que igual x por y igual va incluido en el sistema de ecuaciones, del momento en que tú afectaste ese número, pues se modifica todo tu sistema de ecuaciones, y por eso no coinciden nuestros valores de beta 1 con el valor con la beta que yo tengo y los valores de alfa 0. Solamente tienes que corregir eso y volver a hacerlo del sistema de ecuaciones, que está bien el procedimiento que sigues, veo que sí lo entiendes, pero ese número fue el que te afectó todo. Si te causa ruido que yo tengo 0.57 y tú tienes 1.75, lo puedes seguir realizando como lo hiciste tú con el 1.75, porque lo que tú hiciste es que lo igualaste para que en las dos ecuaciones te diera 10 alfa 0. Y lo que yo hice fue para que en las dos ecuaciones me diera 5.7 alfa 0. Es decir, lo que tú hiciste fue dividir 5.7, me imagino, 5.7, perdón, 10 entre 5.7 te da 1.75 y muchos decimales. Y lo que yo hice fue dividir 5.7 mejor entre 10 y me da 0.57 y me da exacto. Puedes dejarlo así o puedes mejor sustituir en la ecuación contraria. Siempre pueden hacer incluso las dos divisiones, es decir, dividir primero el término de la primera ecuación, es decir, de la ecuación de arriba, entre el término de la ecuación de abajo, o dividir el término de la ecuación de abajo entre el término de la ecuación de arriba. Y cómo van a decidir en cuál es mejor, eso es un dato, un tip que les doy extra, cómo van a decidir en cuál es mejor realizar toda la sustitución para poder eliminar, es decir, en este caso, como nos damos cuenta, es mejor sustituirle en la que yo sustituí porque me queda un número solo de 2 decimales. En tu caso,
te queda un número con muchos decimales. Afortunadamente, como estamos usando Excel, resulta bastante sencillo porque pones el número en una celda y lo vas arrastrando en las fórmulas de Excel y no tienes que estar copiando los decimales y es muy exacto. Eso lo dejo abierto, puedes seguirlo haciendo así o puedes volver a hacer el sistema de ecuaciones y que te dé y usar este factor que es 0.57 o 1.75, pero afortunadamente las matemáticas no fallan y con 1.75 también te debería de dar porque lo que estás haciendo solamente es modificarlo pero en la ecuación contraria, dividiendo una ecuación entre otra y por algo se llama un sistema de ecuaciones convergen en la misma igualdad en el sentido de que el valor de beta y de alfa para las dos ecuaciones tiene que ser el mismo, aunque no sean las mismas ecuaciones, pero el planteamiento surge de ahí. Entonces, como está esto, Luis José iba bien, solamente que no le da su... Yo sé que aunque no tienes el mismo factor que yo, que es 0.57, sino 1.75, porque lo hiciste en la ecuación contraria, si no te dio no es por eso, sino por esta suma que tienes mal aquí, que elevaste el 5.7 al cuadrado y no los totales, ningún total se eleva al cuadrado. Los totales los obtenemos de la suma de cada columna hasta donde tenemos nuestra última observación. Igual si les sirve como dato, siempre enumeren las observaciones. Yo no lo hago porque tengo práctica, pero por si no, si les es más sencillo, por si se confunden, las enumeran y ya saben que hasta la última observación es que tienen que, ahí me salté una, perdón, tienen que, porque son 10, tienen que sumar. Igual como otro dato importante para cuando estén resolviendo el ejercicio y también con esa verificación rápida fue que me di cuenta que no todo en tu procedimiento está bien. Siempre una vez que ya encuentran alfa y beta, acuérdense que procedemos a realizar el cálculo de la y estimada. Es decir, nosotros estamos realizando nuestra estimación para esta misma observación, pero ya es una estimación, no es el valor real. La misma palabra lo dice. Obviamente al comparar el primero y me di cuenta que no, con tu resultado y me di cuenta que no era el mismo, y no me ahorra el trabajo de comparar uno por uno, porque algo clave, sabemos que la diferencia entre y observada y y estimada, de la diferencia de y estimada menos y observada, que esta es la y observada, recuerden, obtenemos los errores, que fue lo que les expliqué en la clase pasada. Ok, asumimos que siempre vamos a tener un error porque es el error que viene incluido en la ecuación, que para que pueda ser perfecta se le incluyen estos errores, pero como se supone que estamos sumando todos los errores para que esa ecuación sea perfecta, entonces la suma de esos errores nos debe de dar 0. Aquí nos da 0. Si en esta columna no les da 0, si la suma de los errores no les da 0, es que el cálculo de su sistema de ecuaciones de alfa y de beta está mal. Desde el momento en que ustedes ya llegaron a esta parte y los errores al cuadrado no les da, perdón, los errores solamente todavía no elevados al cuadrado, disculpen, no les da 0, ya está mal su ejercicio. Igual otra forma de verificarlo es esta. Se van a datos
Ok, es el análisis de datos a donde se tienen que ir, pero no sé por qué no está activado ahorita en mi programa. Igual vean cómo estoy activando la herramienta por si no la tienen activada, aunque lo más probable es que esté activada. De hecho, yo debería tenerla activada, pero no sé por qué no está activada. Herramientas para análisis. Ok, no lo había visto. Aquí está en análisis de datos. En regresión ponen los datos, les va a pedir un rango de entrada que es, dice rango de Y y rango de X, ponen el rango de Y, es todos los valores observados, es decir, los datos proporcionados. Solamente los datos que ya teníamos, no los datos que nosotros obtuvimos, no va ningún dato. Les digo para que no les pase el error. Y los datos, el rango de entrada de X, pues son todas las observaciones en X, todos los datos que teníamos de forma inicial, no los que calculamos. Y les damos en una hoja nueva, les damos a aceptar. Y aquí okay, aquí en la tablita, ¿dónde está? Aquí en esta regresión, que prácticamente esta regresión la hace el solver de Excel, nos da el valor del parámetro intersecto y el parámetro pendiente. El valor del parámetro intersecto, pues el que dice intersección, y el parámetro pendiente es el que dice variable x1, porque recuerden que la pendiente está afectando a la única variable que tenemos, que es el precio. Es decir, cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio. Y que es lo primero que cambia es el precio, por eso dice variable x1. Entonces, el primer valor que nos presenta la tabla en donde dice coeficientes, que es lo que les he dicho, les he venido diciendo, representa el parámetro intersecto, y el segundo número, el segundo dato, representa el valor del parámetro pendiente. Y también, por si alguien tenía duda,
porque a veces pareciera que utilizó muchos sinónimos o se preguntarán si ya nos dijo que se llama de esta forma, pero también lo ha nombrado de esta forma, es porque es correcto nombrarlo de esa forma, pero siempre teniendo claro cómo se le llama cuando estamos hablando en lenguaje matemático y cómo se le llama cuando estamos hablando en lenguaje econométrico. Cuando estamos hablando en lenguaje econométrico, pues sabemos que son parámetros y el valor de esos parámetros mide el impacto de la variable sobre la variable que estoy explicando, pero matemáticamente el valor de esos parámetros, que son esos números, ese número que está al lado de la literal y que es la literal es la letra, por si no me entienden, ese número que está al lado de la literal se llama también coeficiente. Siempre se los he manejado de esa forma también. Y aquí se los compruebo en Excel, que también Excel los llama como coeficientes, pero sabemos que es el valor de los parámetros. Bien, entonces aquí yo veo que mi parámetro intersecto es 287 y mi parámetro pendiente, que es el de la variable, me da 237 y lo comparo con mis resultados y si me da. Igual siempre pueden hacer ese análisis de datos para corroborar que estén bien una vez que ya calcularon el valor de los parámetros antes de que procedan a calcular ya estimada y de que procedan a calcular los errores para que no trabajen en vano. Entonces, Luis José, te pido que corrijas eso. Realmente veo que sí entiendes el procedimiento y es lo que más valoro, pero siempre por algún error algo nos sale mal. A veces ni siquiera es cuestión de conocimiento, a veces simplemente estamos distraídos, les digo porque a mí me pasa mucho y me lo dicen mucho. Soy una persona inteligente, pero que soy muy distraída y así que realmente no creo que sea problema de entendimiento de que no hayas entendido el tema. Realmente veo que sí lo estás entendiendo muy bien. Solo siempre corrobora dos veces lo que estás haciendo y sobre todo más ahora que lo hacemos en Excel, que solamente corremos las fórmulas y por error podemos tomar una celda de más y eso cambia nuestros resultados. Entonces, esta es la corrección que le estaba yo haciendo al José, que veo que es el que va más avanzado, que sí va más bien, ¿cómo se dice? El avance va acorde hasta donde he explicado, está trabajando de forma simultánea, de forma en tiempo y forma, a eso me refiero, esa era la palabra que estaba buscando, estaba trabajando en tiempo y forma y en cuanto a las otras chicas, solamente dos chicas entregaron la parte 1. Igual corroboren sus resultados para que no tengan este mismo error. Y pues ya saben, ¿no? Que para corroborar si están bien, ya una vez que calculen alfa y beta, hacen el análisis de datos. Ya les recuerdo cómo hacer el análisis de datos. Se van a datos y se van a análisis de datos. Y en caso de que no les aparezca esta herramienta de análisis de datos, se van a archivo, se van a opciones, se van a complementos y se van a herramientas de análisis y lo activan y ya les debe de aparecer y lo hacen y ven que coincida. Incluso para el examen les sirve demasiado. No se los pido como tal que lo hagan si lo quieren hacer, si les da el tiempo, háganlo, pero sobre todo háganlo para que vean que sí está bien y ya saben que van a salir bien en el examen. Bien, entonces este es el ejercicio de ustedes, son los datos de ustedes. Pero regreso al mío, al que yo les estaba explicando, que son otros datos. Ok, esa es la parte que pude retroalimentar acorde a lo que observé en la tarea de Luis José. Por eso es importante igual que cumplan con las tareas porque puedo retroalimentarlos. Igual a veces sí se los digo, a veces no, porque veo que igual quizás por la forma en la que se está explicando, entiendo que hay cosas que no quedan 100% claras y si no preguntan es obvio que no quedan 100% claras, pero igual la tarea que hicieron de buscar problemáticas que se relacionaban con la regresión lineal simple, igual el que mejor la hizo fue Luis José, las demás personas no lo han entregado y lo único que puedo corregir de eso está bien, solamente siempre sean concisos en cuanto a si me hubiera gustado
a que sean más esquemáticos, por ejemplo, si buscaron tal problemática, por ejemplo, la inflación, cuál sería una causa, la elevación o la disminución de la tasa de interés, pero solamente puede ser una causa. ¿Por qué? Porque es regresión lineal simple. Y en regresión lineal simple solamente tenemos una variable que está explicando a la variable explicada. Es decir, si tenemos dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Pero cuando hablamos de causas, si solamente es una variable la que está explicando a la problemática, es decir, si yo tengo una variable dependiente y una variable independiente, se supone que la variable dependiente es la problemática, ¿no? Y la variable independiente es la causa. Solamente, entonces, en esa problemática solamente puede existir una causa o no, a lo mejor no solamente existe una causa, a lo mejor hay varias causas, pero al menos afortunadamente a eso quiero llegar, a que uno decide cómo estudiarlo. Si yo solamente lo quiero estudiar con esa causa, entonces pongo todo lo demás ceteris paribus, todo lo demás permanece constante, o no lo tomo en cuenta para este modelo, porque así lo quiero estudiar. Bien, entonces continúo con la explicación, pero ya con los datos de mi ejercicio. Les había explicado hasta los errores elevados al cuadrado. Les recuerdo los errores, la suma debe darle siempre 0. Si no les da 0 está mal. De ahí los elevan al cuadrado y luego con x y y, cómo obtienen estos resultados y qué significan. Bien, esta columna la obtienen de multiplicar el valor de la observación, es decir, el valor de x menos el valor de menos el total de la suma de las observaciones, es decir, menos el total de la suma de x sobre 5. Entonces, realmente, si se dan cuenta, ¿qué significa esto? El que yo esté dividiendo 37 entre 5. Voy a pasar a... Ay, no, otra vez voy a cometer el mismo error. Ay, no. De todas maneras, lo modifico por si modifique algo. Se dan cuenta, aquí para la fórmula para cada una de las... Lo voy a visualizar para cada una. ¿Por qué? Porque no quiero que se queden con la idea de que solamente para el primero es 5, porque el dato es 5, no. Sino como tal, la fórmula en general es que yo voy a dividir el total entre 5. Y entonces, ¿qué me está indicando esta parte de la fórmula? Me está indicando que yo estoy calculando un promedio. Porque si recuerdan, cuando yo les venía explicando ahí la importancia de la teoría, aunque al final todo se reduce a esto, cuando vimos el tema de hipótesis, que todavía lo tenemos pendiente, que lo terminen de comprender, pero para explicar lo de las hipótesis en la introducción, aunque como tal el programa no lo tenía, había una pequeña diapositiva o una pequeña parte en la que yo les expliqué de cuáles son los mejores estimadores. Y dentro de los estimadores, acuérdense que estaba la media y estaban las proporciones. ¿Por qué? Porque el valor esperado siempre va a ser la media. Cuando yo quiera hacer una prueba de hipótesis para la media, el valor que yo espero obtener es la media, ¿no? Es decir, que ¿por qué la media? Y si no es la media, espero obtener un valor cercano a la media. Porque en la medida que yo haga una estimación, yo voy a ver qué tanto se está alejando de la media de los datos reales, que es una medida de tendencia central. Y con eso yo me doy cuenta de la confiabilidad de mi modelo. Entonces, aquí esto me representa qué tanto se desvía el valor estimado de la media, perdón, el valor real de la media. Es decir, qué tanto se desvía esta observación, que es 5,
de la media de todos los datos que tengo. ¿Por qué de la observación y no de la estimación? Porque el dato que estoy utilizando es el dato real. Entonces, en pocas palabras, ¿qué representa esto? Me representa la desviación estándar, pero de este dato solamente. Porque ¿qué es la desviación estándar? Recuerden, eso ya es un término estadístico, pero se los voy a estar recordando siempre. La desviación estándar es la tendencia o es como medimos qué tanto se desvía una observación de la media. ¿Y qué es la media? La media es el promedio de todas las observaciones. Entonces, yo obtengo la media o el promedio de todas estas observaciones y una vez que yo sé la media de todas esas observaciones, sé qué tanto está desviado el primer dato de la media de todos los datos, ¿no? Entonces aquí, recuerden, ¿cómo obtengo esta columna XY? La obtengo de al valor de la observación, es decir, del valor de la primera observación sería 5 menos el valor de 37, es decir, menos 37 sobre 5, menos el promedio. Entre 5, ¿por qué entre 5? Porque es el número de datos y ya la corren. Pero el que tiene que estar fijado es el 37, que es la suma de datos totales, y lo dividen entre 5. O si se les facilita más, pueden obtener el promedio en una columna aparte, me da 7.4. Aquí ya obtuve yo el promedio, lo voy a poner. Lo pueden obtener en una columna aparte, pero le ponen qué significa. Acá solamente lo que aplican es 5 menos 7.4, me da 2.4. Y fijan la de promedio y lo corren. O lo pueden hacer así. Es decir, obtienen el promedio en una celda aparte y la fórmula de aquí solamente estaría constituida por 5 menos el promedio. Considero que es bastante sencillo, lo pueden hacer así o lo pueden hacer directo en la columna como yo lo tenía, que es aquí en la fórmula yo calculo el promedio para cada una de ellas. Por eso fijo el 37, se dan cuenta que anteriormente lo tenía yo aquí fijado en el 37, o lo pueden hacer así. Ya les expliqué dos formas. Considero incluso que la segunda es más sencilla. No es más sencilla, sino es más esclarecedora en cuanto a que uno tiende a confundirse menos o a saber qué es lo que significa, tiende a no olvidarse qué es lo que significa esto. De hecho, procuren hacerlo mejor con la segunda explicación, porque así tienen muy claro que el valor esperado es la media y esto significa XY. Y por qué, y también me gusta explicar todo para que lo entiendan, para que entiendan el porqué de todo, pero por eso está en minúsculas. Y recuerden, cuando hablamos de datos poblacionales siempre es en mayúscula. Por ejemplo, la N en mayúscula. Cuando hablamos de datos muestrales es la N en minúscula. Por eso igual están ya en minúsculas y no en mayúsculas. Entonces, la Y es lo mismo, el mismo procedimiento, solo que ahora con el promedio de, pues, de las Y. Entonces sería la Y, es decir, 160, o sea, el valor de la observación en Y, menos el promedio de Y, de todas mis observaciones en Y. Yo aquí lo incluí también en la fórmula, es decir, fijo el total de la suma de las Y. Y lo divido entre 5, que es el valor de que eso es mi total de número de datos, es mi muestra. Pero igual, se les hace muy complicado, así calculen el promedio de Y en una columna aparte, pero pónganle que es promedio de Y. Ok, no me calculé el promedio, igual a promedio 116. Y aquí lo único que hacen es Y
igual a y menos y menos el promedio de y. Y aquí estas dos columnas igual estrictamente siempre les debe dar 0. ¿Por qué? Porque se supone que ya estoy sumando todas las desviaciones estándar. Y al sumarlas, ahí debe hacer match. Esa suma y resta, como cuando en el sistema de ecuaciones que son signos contrarios y se elimina. Por eso les debe de quedar 0. Y x por y igual, ya está muy sencillo. Solamente multiplican esta columna por esta columna. Es decir, j por k, que en este caso pues esa es mi columna, la j y la k. Y ya, y lo corro igual. Acuérdense, solamente la fórmula la corren hasta el valor de la última observación, es decir, hasta la fila donde está mi último dato. Hasta esta fila de los totales no, porque se supone que los totales lo obtienen de la suma de esto, de una vez que ya calcularon esto, así que sería ilógico. Ya una vez que tienen x por y, elevan al cuadrado ahora a estos, y al cuadrado en minúscula es elevar esto que ya calcularon al cuadrado, y otra vez y estimada la calculan de restar la desviación menos, perdón, sí, perdón, menos los errores y lo elevan al cuadrado. Y aquí porque igual da 0, porque estoy tomando en cuenta los datos de la desviación que al final la suma da 0 y estoy tomando en cuenta los datos de los errores que también me da 0. Entonces, por lógica, esta columna igual me tiene que dar, sumar 0. Si todas estas columnas no nos dan ceros, al momento que estamos realizando la regresión está mal. Bien, entonces esto sería todo. Corroboren con los resultados que les di en esto. Y resuelvan lo que no han resuelto. Y, perdón, se me estaba pasando por alto. Esta sería la última clase de la semana. Si estoy en lo correcto, el lunes no hay clases y ya el miércoles ya es la fecha del examen. Me parece que el miércoles ya es 11. Dejen verifico. Es la fecha del examen del segundo parcial. El examen va a ser sobre esto y un poco de teoría, pero también sobre esto, es decir, un poco de teoría sobre el modelo de regresión lineal. Recuerdo que antes de irse de vacaciones les puse unos videos, eso sí, no eran de mi autoría, les puse unos videos de cuál, y aparte les pedí que lo investigaran y veo que esa tarea sí es la única que han entregado todos del primer parcial, que son los supuestos del modelo de regresión lineal simple. Igual puede que les pregunte sobre las características que igual está en los videos, esos sí son de mi autoría, son las características de los estimadores. De todas maneras les voy a pasar esas diapositivas, me parece que esas no se las he pasado para que estudien donde vienen las características de los estimadores. Algo teórico que les voy a que les puedo preguntar sobre esto, pues sobre la función, sobre las características de la función, qué es el modelo de regresión lineal simple o cuáles son las diferencias del simple con el múltiple, porque al menos teóricamente ya se los expliqué el múltiple. Y sobre el tema de hipótesis, lo poco que hemos avanzado de forma teórica. Y un ejercicio, y lo práctico sería sobre esto. Es decir, sería un ejercicio en Excel, así que por eso igual me tomé el tiempo de explicar por qué algunos datos que tiene Luis José en su tarea están incorrectos.
pero es cosa de nada lo que tiene que corregir para que sus resultados estén bien, además de que ya les explique cómo pueden comprobar que sus resultados estén bien. Entonces, el examen en cuanto al ejercicio práctico va a ser hasta aquí, hasta el cálculo de, son 2 horas si les da tiempo, hasta el cálculo de y estimada elevada al cuadrado, hasta aquí. Obviamente incluye el cálculo de alfa y de beta. Todo esto que ven acá abajo todavía no, eso es lo que procede en la explicación, pero ya sería, lo estaría dejando pendiente para el tercer parcial, terminarles de explicar esto para poder igual dejar tiempo para hacer un ejercicio práctico, pero de regresión lineal múltiple, que igual ya les pedí, no se los he puesto en una asignación, pero les pedí que si que debieron haberlo visto igual en métodos aplicados a la economía y en la prepa, igual si no están familiarizados con las matrices y las reglas de las matrices, que las vayan buscando para que sepan qué es una matriz y a qué se refiere cuando hablamos de las columnas en una matriz y de las filas en una matriz. Sobre todo porque el saber aplicar las reglas de las matrices, es decir, cómo me queda una matriz cuando estoy sumando matrices, cuando estoy multiplicando matrices y más si una tiene 3 columnas y 2 filas y la otra matriz tiene 4 por 5, el solo hecho de saber yo, de reconocer cómo me debe quedar la matriz, es decir, en cuanto a cuántas columnas y cuántas filas la deben de conformar, el solo hecho de saber eso me ayuda bastante al momento incluso de estarlo realizando en Excel, porque hay algunas fórmulas que tenemos que aplicarlas, en las que primero tenemos que solucionar las celdas en el sentido de qué tamaño me va a quedar la matriz para poder arrastrar la fórmula. Y si ni siquiera sé identificar eso, pues se vuelve bastante complicado, aun cuando lo esté haciendo en Excel. Bien, entonces sería todo por hoy. Y recuerden, el miércoles es el examen, van a tener las 2 horas para realizarlo. Y también se me estaba pasando. Quienes no han entregado las tareas tienen oportunidad de entregarlas todavía, obviamente ya no con el mismo valor, pero sí les voy a dar la oportunidad porque si no entregan tareas realmente van a salir mal en el parcial, porque el hecho de que no hayan entregado tareas me da como que un indicio de que no están comprendiendo el tema y si no están comprendiendo el tema me causa ruido cómo van a presentar el examen. O sea, es muy poco probable, acorde a mi inducción, sería muy poco probable que pudieran hacerlo bien en el examen si no han hecho las tareas. Entonces no tendré yo de qué valerme para que puedan salir bien en el parcial.